¿Te ha pasado que has recibido un feedback y no lo has tomado bien? ¿La reacción que te genera no era la que esperaba ni el otro interlocutor ni tú mismo? Hoy vamos a hablar en este podcast de cómo recibir feedback, un tema que pocas veces es tratado en las organizaciones y por las personas. Y no es solo organizacional, recibimos feedback todos los días de nuestros hijos, en nuestros hogares. Así que aquí estamos Ingrid, Erika y mi persona para hablar de cómo recibir feedback. ¿Por dónde empezamos? Porque es un tema amplio. ¿Por dónde queremos empezar a hablar de cómo enseñar a la gente a recibir el feedback de mejor manera? Quisiera tal vez empezar diciendo que el ser humano, y no sé si por naturaleza o por lo que hemos aprendido en la sociedad, tendemos a rechazar el feedback. Nos ponemos a la defensiva, es lo primero que hacemos. Al cerebro no le gusta cambiar, entonces claro, no me gusta que me den feedback, porque feedback significa cambio, te estoy pidiendo que cambies algo, ¿verdad? Y no lo recibimos bien, no nos han enseñado en la escuela o en la universidad a recibir feedback, o lo que recibimos es una nota, te sacaste un 70, un 60, sos un perdedor porque no estás teniendo las notas. Entonces, claro, cuando recibimos feedback, regresamos, nuestro cerebro regresa a esa época. No lo había pensado, pero diciendo, sí. ¿verdad? O cuando nos regañaban. ¿Verdad? ¿Cómo era el feedback? ¿Cómo se sentía? ¿Verdad? Definitivamente no se sentía como triunfo, no se sentía como voy a aprender de esto, se sentía más como cometí un error. Sí, y te escuché decir algo clave ahí también, y es que el feedback te pueden decir que eres de una forma o que haces algo que ocupo que sea diferente. Y a mí me gusta siempre enfocar que cuando damos o recibimos feedback, enfocarlo desde lo que yo puedo hacer diferente. Y no es un tema de quién yo soy. Si bien yo soy una persona nueva y diferente todos los días y puedo cambiar, por sobre todo es qué necesito hacer diferente, qué me está pidiendo esta persona que yo haga diferente, para sacarle provecho al feedback, porque definitivamente es un regalo. Alguien se sacó el tiempo para decirte algo que es tu punto ciego. Sí, y no se preocupen porque vamos a hablar en el siguiente podcast de cómo darlo, sí, ¿verdad? Porque entiendo perfecto que hay que aprender a recibirlo, pero hay que aprender a darlo también para que sea recibido de la mejor forma. Pero ahorita de este lado donde yo estoy recibiendo feedback y me devuelve a otro momento donde tal vez la reacción, el contexto y demás no fue el mejor, ¿cómo aprendo a recibirlo? Sí, yo creo que es entender y que al final en el momento en que te dan la retroalimentación podría ser una sorpresa, ¿verdad? Porque como hablaba Ingrid ahora, podría ser un punto ciego. Claro. Entonces, ¿cómo yo me preparo para recibir ese tipo de sorpresas? Creo que es muy importante, ¿verdad? Muchas veces buscamos, no sé, la perfección y ya sabemos que eso es algo inalcanzable. Entonces, qué maravilloso empezar a ver la retroalimentación que recibimos como una oportunidad. Una oportunidad, o sea, una puerta que se nos abre para entender algo más de nosotros mismos con lo que vamos a poder trabajar. Saber también que así como hablamos de las etapas del cambio anteriormente, en el feedback pasamos por esas mismas etapas, ¿verdad? Primero estamos en shock cuando me dicen algo, ¿verdad? Podemos entrar en negación, no, eso no es cierto, yo nunca hago eso, ¿verdad? De ahí pasamos a confusión, pero entonces no entiendo cómo querés que yo actúe, que hubiera hecho esta otra cosa, ¿verdad? Entonces empezamos a sacar ese sarcasmo del que hablamos anteriormente, hasta que yo acepto que aquí hay una oportunidad de cambio y que yo me muevo hacia esa primavera de con creatividad buscar nuevas formas de cómo yo puedo, sin perder mi esencia, incorporar. Bueno, hay que hacer una distinción ahí entonces de recibir bien el feedback no es aceptarlo. Claro, podría yo no estar de acuerdo. Ok, ¿cómo conviven esas dos cosas? Sí, claro, porque es muy interesante. O sea, tengo que tomar la retroalimentación como la percepción de la otra persona y que eso es una realidad, su percepción es una realidad. Ahora, también parte de una decisión personal, decir, ok, esto que me están diciendo calza con mis valores, es algo con lo que
que realmente me puede aportar, voy a lograr un mejor resultado, voy a estar, no sé, voy a mejorar la interacción con esta persona. Entonces, probablemente esto me va a ayudar a tomar una decisión de sí lo voy a tomar. Y van a haber elementos que yo digo, bueno, esto no calza con mis valores o con la forma en la que yo soy y creo que no me va a impactar negativamente. Entonces también puedo tomar esa decisión porque puedo también convivir con el hecho de que no puedo cumplir o satisfacer las necesidades o las expectativas de todas las personas. Bueno, y de alguna manera, ¿verdad? Nos movemos a veces cuando nos escucho al feedback que va a ser de mejora, ¿verdad? Pero también quisiera dedicar un momento en que a algunos nos puede costar recibir feedback muy positivo también. Ahora estamos en una cultura donde de pronto hemos escuchado gente minimizando el feedback positivo, ¿verdad? Como, ay, te quedó súper bien el proyecto, qué bueno. Ah, sí, pero no me costó tanto, ¿verdad? No fue nada. En el podcast pasado hablábamos de la pasividad, pero también recibir ese feedback de este es el camino, lo estás haciendo bien, ¿verdad? Puede venir solamente desde la gratitud. Sí, y a mí me han respondido una felicitación, un reconocimiento pero es que hice mal estas 3 otras cosas. Ah, sí. ¿Verdad? Porque ahí alguna vez. Porque a veces somos muy críticos. Claro. Y yo creo que también hay que disfrutar de esos espacios en donde cuánto nos cuesta ganarnos las cosas. Claro, absolutamente. Recibirlo, tomarlo, agradecerlo. Sí. Y eso no significa que uno sea mediocre, es simplemente que paramos un momento para disfrutarlo, para poder movernos hacia otro lugar, ¿verdad? Porque uno de los temores de la gente que no puede celebrar es que eso es conformista, eso es como decir que no lo pude haber hecho mejor y siempre pude haberlo hecho mejor. Entonces, no, eso no es lo que significa que reconoces lo que sí lograste para seguir hacia adelante. Yo quisiera traer también la analogía de los deportes, ¿verdad? ¿Cómo hace que alguien se gane una medalla de oro en unas Olimpiadas, aprovechando que ya casi vienen, ¿verdad? Si no es con feedback, eso no sucede. Es cierto. ¿Verdad? Si no recibís feedback de tu entrenador o de tus colegas, si es un juego en equipo. Bueno, es el estadio. Dándote feedback. Sea abucheándote o sea felicitándote y celebrando contigo. Claro. Me encanta porque es de nuestro rol, ¿verdad? Más como facilitadoras, pero es de lo que más nos ha desarrollado, ¿verdad? Que en cada actividad que hacemos, llámese un taller, llámese una sesión de equipo, team building, siempre pedimos feedback. Entonces tenemos probablemente nosotras aquí sumando más de 30 años de recibir feedback constante, ¿verdad? Y un feedback que a veces es anónimo y es más duro. Pero cuando alguien nos ve presentando y de pronto dice, uy, qué bonito, qué bien hacen esto, eso solo pudo haber sucedido porque alguna vez hablamos más lento, hablamos más rápido, y porque alguna vez alguien se detuvo a decirnos, por aquí no, ¿verdad? Y es que nos acorta ese tiempo de aprendizaje. Yo creo que hay que pensar en eso, ¿verdad? El regalo consiste sobre todo en eso, en que si yo no recibo la retroalimentación, voy a seguir golpeándome contra la misma piedra muchas veces. Wow. A diferencia de cuando me dan una retroalimentación, yo entro en conciencia y me acorta ese periodo de aprendizaje y diría yo unas cuantas heridas. Yo creo que ayuda para recibirlo también, porque ahorita escuchándote, hay, como decía Ingrid, en algún momento hay momentos o situaciones en las que es más fácil recibir feedback que en otros, o roles, ¿verdad? Depende del peso emocional que pueda tener, ¿verdad? Pero seguimos a veces con la expectativa de estarlo haciendo siempre bien. ¿Cómo podemos salir de esa expectativa de estarlo haciendo siempre bien? Para estar más abiertos a que de pronto hay gente mirándonos. El otro día leía que quien debe decir la calidad de lo que uno hace es el espectador, ¿verdad? No uno, ¿verdad? El despliegue de un desempeño viene del que está viendo, del que está observando. Y del feedback que estamos hablando, de ese feedback que a veces yo no vi venir, ¿verdad? De ese punto ciego, uno que se llama feedback disconfirmatorio. Entonces, ¿cómo me preparo para que exista más de eso que me va a hacer crecer? Decía un filósofo que la mayor conquista del ser humano es la conquista de uno mismo. Volvemos al autoconocimiento. Creo que si nosotros somos personas con la convicción de que queremos ser nuestra mejor versión mañana, vamos a estar abiertos al feedback. Y si también creemos que los demás
aportan su perspectiva y me enriquecen mi mirada, voy a estar abierta al feedback. Así es, sí, me encanta eso que dices, pero yo creo que habla de curiosidad. Cuando vemos el mundo con curiosidad, tendemos a preguntar más y entonces también estar más dispuestos a recibir, ¿verdad? Esas nuevas perspectivas. Tomar la perspectiva del otro, yo creo que definitivamente nos ayuda a crecer. Sí. Sí, algunas teorías explican que aunque ese otro puede que no tenga razón en todo, es su percepción y percepción es realidad. O sea, de alguna manera hay algo que yo estuve haciendo que generó eso. Creo que también salirse de zona de confort, ¿verdad? O sea, yo de hacer algo mucho puede que ya no reciba tanto feedback, pero cuando me aventuré a hacer ejercicios con mi hermana, todo era feedback, ¿verdad? Así no es la postura, de esta manera no es. Entonces siempre he creído que si uno se sale de zona de confort y se expone a un espacio donde se acostumbra, ¿verdad?, a no ser el que sabe siempre, eso lo sensibiliza y le abre la puerta a escuchar oportunidades de mejora en más foros en la vida. Algo más, antes de empezar a movernos a acciones para prepararme a recibirlo. Estaba recordando la última vez que estuve con un grupo de trabajo de coaching, nos pusieron a darnos feedback los unos a los otros. Y recuerdo que el equipo me dijo que yo era muy directiva, lo cual yo no estaba de acuerdo. Pero tuve, no sé, el deseo o las ganas de decir, voy a asumir que es cierto. O sea, yo creo que no, yo creo que yo he hecho y dicho lo que tenía que hacer, pero bueno, voy a bajarle, voy a intervenir menos, voy a hablar menos, a ver qué pasa. Y fue interesantísimo, porque sí, yo vi que entonces los demás agarraron mucho más protagonismo y yo también me relajé. Fue rico para mí. Entonces ahí dije, sí, ahí entendí el feedback. En el momento mismo no. Entonces a veces hay que agarrar ese feedback y decir, voy a buscar más hechos que me lo comprueben o que me lo descomprueben, por decirlo así. ¿Verdad? Para antes de decir si es o no es. Muy bien. Me encanta, así probar. Sí. Probar, a ver. Beneficio de la duda, para así ver qué pasa. Vamos cerrando. Sí, entonces, yo diría que la otra, tal vez el otro elemento es preguntar, ¿verdad? Porque nos vamos acostumbrando cada vez más a recibir la retroalimentación si estamos más expuestos, y como el mundo no necesariamente está dispuesto a darnos feedback siempre, nosotros ser líderes activos en este proceso y decir, ¿qué tal? ¿Cómo me fue? ¿Cómo viste? Y escribir esas emociones que sientes cuando te dan ese feedback. Al terminar, escribe cómo te sentiste. Me encanta, ¿verdad? Alguna vez dije, bueno, voy con ese VP, un vicepresidente, le voy a preguntar, no sé qué me voy a encontrar y voy valiente. Pero fue muy bueno, ¿verdad? Al final, no por la forma, sino por el trasfondo, la intención. Así que bueno, no se preocupen, vamos a hablar de cómo dar feedback también, pero primero les voy a agradecer por abrir sus mentes y corazones a hablar del feedback, de cómo recibirlo y nuestras historias personales. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, Eri. Gracias, Henry. Con mucho gusto, nos vemos en el próximo episodio para hablar de cómo entonces doy feedback. Cuando estoy del otro lado, ¿qué puedo aprender a hacer para hacerlo mejor? Muchas gracias.